hasta el término del embarazo, pues sabemos de que el producto de la gestación es el feto, y pues que este, desde el inicio hasta el final, va creciendo. Y para esto necesitas sustratos, vale decir, oxígeno y glucosa, principalmente. Dentro de ello también se menciona los micronutrientes, vitaminas y demás. Para que la mujer pueda albergar a un feto, a un ser vivo dentro de sí, pues tiene que generar cambios en su interior para poder albergar a este y no generar patología, o vale decir, imagínense un tumor que pues vaya comprimiendo los intestinos, vejiga y demás, pues el cuerpo fisiológicamente en la mujer se adapta, genera un espacio, genera un nivel de equilibrio, tanto no solo para la deambulación, sino también para el desarrollo progresivo del producto, del feto. Dentro de los cambios fisiológicos de adaptación, como bien dice, adaptación, están primero los cambios en el sistema cardiovascular. El corazón aumenta su frecuencia cardíaca entre 10 a 15 latidos por minuto. Si la frecuencia cardíaca normal en promedio va de 60 a 80, ¿sí? O de hasta 60 a 90, pues sabemos que este fisiológicamente aumenta entre 10 a 15 latidos. No necesariamente si yo tengo una paciente en promedio de 60, 70, 80 latidos por minuto, podría llegar hasta los 90 o 95, que es fisiológico. Y esto es básicamente por el aumento o la expansión plasmática y hace de que la cantidad de fluido, flujo sanguíneo, pues sea distribuido, entre comillas, a mayor velocidad. Y para ello es necesario que el corazón lata, en este caso, de 10 a 15 latidos por minuto a más de lo normal. Existe un desplazamiento del choque de punta hacia arriba y a la izquierda. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden de que la posición del corazón es, en este caso, el vértex o el ápice cardíaco, pues está ligeramente direccionado hacia el lado izquierdo. Pero pasa que por el aumento de volumen del útero, este se desplaza, en este caso, hacia arriba y a la izquierda, casi en transversal. Y ahí es donde encontramos el choque de punta. Hay un desdoblamiento del primer ruido responsable de la sobrecarga hídrica y un aumento de la masa parietal ventricular izquierda con un aumento del volumen sistólico. Si aumenta la cantidad de volumen sanguíneo, este corazón tiene que trabajar más el ventrículo izquierdo para así producir la sístole y poder, en este caso, eyectar la cantidad incrementada del volumen sistólico. ¿Me entienden? Y esa es la explicación por qué el corazón tiene que latir más seguido. Y en el aumento de la masa o una hipertrofia fisiológica del ventrículo izquierdo para poder eyectar con mayor fuerza este volumen sanguíneo. La hipertrofia no es más que el aumento del volumen de la masa o el aumento del tamaño celular en una estructura. Un ejemplo, cuando ustedes hacen ejercicio y todo el día cargan un ladrillo, pues van a ver que van a empezar a aumentar masa en los volumen, en este caso en los músculos. Pero aquí no hubo una hiperplasia, no hubo neoformación celular, sino una hipertrofia, que esta célula ha aumentado su tamaño. A eso se refiere hipertrofia. E hiperplasia es el aumento de volumen, pero por formación de nuevas células. Entonces no vendría a ser esto. Hipertrofia, ya no se olviden. Entonces, como hay un incremento de los latidos en 10 a 15 latidos en la frecuencia cardíaca, pues también vamos a ver que es audible el tercer ruido. Y existe un murmullo sistólico en el 96%, que es fisiológico, y un murmullo diastólico, en este caso en el 18%. Y por ende hay un aumento en el gasto cardíaco porque sabemos que hay un aumento en el volumen total, en este caso sanguíneo. Y como respuesta y evidencia de esto es que la paciente durante el trabajo de parto tiene que adaptarse para tener una pérdida promedio de entre 500 a 1000 cc's. ¿Sí? Y esto es la evidencia del por qué también aumenta el gasto cardíaco, o sea, hay más volumen. Si es un parto eutóxico vaginal, lo permitido es que el sangrado llegue a no más de 500 y si es por cesárea, no más de 1000. Pero en general, si tuviera la pérdida hasta 1000, pues todavía podría compensar la paciente esta pérdida. Repito, si es un parto vaginal,
considerar que no puede ser un sangrado mayor a los 500 cc y en una cesárea no más de 1000. Pasando estos valores se considera hemorragia posparto, dependiendo del tipo de parto, si es cesárea o parto vaginal o eutóxico. Los cambios del sistema cardiovascular, hay un aumento en el volumen hemático de hasta un 45%. Disminuye la hemoglobina y el hematocrito por una hemodilución, ¿sí? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que entender el principio de la fisiopatología de la anemia en el embarazo. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. El principio de la anemia, el principio de la explicación de una anemia fisiológica en el embarazo es la siguiente. A ver, vamos a aprovechar algo. Ah, que está. Esto me gusta. Quiero que estén atentos. Muy bien. ¿Qué es esto que ven en sus pantallas? Un vaso, doctor. Muy Dos. bien, están despiertos. Ya, muy bien. Listo. Vamos a hablar de la mujer gestante llamada mujer X. Así la vamos a llamar. Ya, la mujer X. Hay una mujer X, ya, cualquier le ponemos ese nombre, que pues en este lado es una mujer X no gestante. No gestante. ¿Sí? Y aquí en este lado, el lado derecho, tenemos a la mujer X gestante. Listo, que está gestando. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Estamos atentos. ¿Sí? Pueden ver. Sí. Genial. Sí, doctor. En ambos vasos voy a poner 2 cucharas de azúcar. Chin, chin, lleno. Este contenido rojo son 2 cucharas de azúcar. Listo. Y en ambos vasos voy a llenar agua. En el vaso de la paciente no gestante voy a llenar hasta este nivel de agua. Listo. Y en la gestante voy a llenar prácticamente al doble. Y eso es lo que acabo de hablar hace un rato. ¿No es cierto? Muy bien, pregunto. Si ambos vasos tienen 2 cucharas de azúcar, que es este contenido rojo, ya que es este contenido rojo, a ver qué pasó. Denme un segundo, ¿no? Se salió la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, No doctor. se preocupen, tranquilos, tranquilos, que no cunda el pánico. Ya, así rápido nada más. Ah, ya entendí qué pasó, ya. Ujú. Listo. Ya vamos a facilitar las cosas. Aprovechemos el. Ya listo, acá están los 2 vasos. Listo. Dijimos que esta es la mujer no gestante. NG, no gestante, y G, gestante. En ambas, Doctor, aún no se ve. ya no se preocupen, está bien que me avisen. Listo, ahora sí lo ven. Ahora sí lo están viendo, muy bien. Sí, doctor, ahora sí se ve. Dije mujer no gestante y mujer gestante. En ambas llenamos las 2 cucharas de azúcar. Listo. Pregunto, ¿cuál de estos 2 vasos va a ser más dulce y cuál menos dulce? Con esta analogía. El vaso sí sería de no No gestante. gestante. Sería de El vaso gestante. NG, no gestante. ¿Están de acuerdo?
Sí, doctor. Y este sería menos dulce. ¿Y por qué? Porque tiene mayor contenido de agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, es la analogía así de sencilla. Si yo tengo una mujer que no está gestando, tiene un volumen plasmático promedio, donde la cantidad de azúcar, que son los glóbulos rojos, ¿sí? Van a poder trabajar o transportar de la cantidad de hemoglobina al organismo. Listo, hasta ahí estamos bien. Y la anemia se define como la disminución de la concentración del hematocrito y sobre todo la concentración de hemoglobina. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? En la mujer gestante. Hay mayor cantidad de volumen plasmático, va a decir agua, y esto se va a hemodiluir. El término se llama hemodilución. 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 Igual a anemia fisiológica. Entonces, como hay una disminución del volumen, en este caso una hemodilución, mayor cantidad de plasma y menor contenido que compense a ese volumen de plasma por la concentración de glóbulos rojos, a eso se denomina anemia. Y por ende, como hay mayor de volumen plasmático, necesitamos mayor cantidad de glóbulos rojos para que puedan transportar la hemoglobina. Ese es el principio. Entonces pregunto, ¿una mujer gestante hará anemia? O sea, ¿es una condición el embarazo para que una paciente gestante haga anemia? Sí, pregunto, o sea, ¿una gestante va a hacer anemia, sí o sí? ¿O sí o no? ¿Sí o no? No, Sí, porque ¿qué gestante no retiene agua? ¿Y para qué es esa agua, doctor? Para aumentar el volumen sanguíneo materno, porque ya les dije que tiene que adaptarse para esa pérdida sanguínea en el parto, para el líquido amniótico del bebé, para el volumen sanguíneo del bebé, para las células del trofoblasto, para las células que necesitan agua, porque toda célula tiene un citoplasma que necesita agua. Y todo, en realidad, todas las estructuras, gran parte necesitan agua. Entonces, para ello tiene que retener agua. Y al retener agua o el volumen, es donde la paciente pues se hemodiluye. Conclusión, a eso se llama anemia fisiológica del embarazo. Y por esta razón es que existe hasta un 45 de aumento en el volumen hemático, en el volumen plasmático. Disminuye la hemoglobina y la concentración del hematocrito y se considera anemia cuando los valores de la hemoglobina están en menos de 11 gramos por decilitro, ¿cierto? Y aumenta el plasma, aumento del plasma y los hematíes en casi 450 ml. Ese es el volumen que está aumentando. Y se produce una leucocitosis fisiológica, como una reacción, en este caso, a este proceso. ¿Sí? Los cambios en el sistema cardiovascular y en la circulación, hay un aumento de la presión venosa femoral, en este caso de 8 a 24 centímetros de agua. ¿Y por qué la presión venosa tiene que aumentar? Y la venosa femoral. Recuerden de que los vasos sanguíneos que discurren por delante de la columna vertebral, ¿cuáles son? Los Vamos, vasos ilíacos, doctor. claro que sí. En realidad, ¿quién está antes de los vasos ilíacos? La gran arteria aorta y la vena cava. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Y quién está sí, doctor. encima de estos vasos en el embarazo? Ustedes cuando eran pequeñitos y estaban en barriga de mamá, yo. Y al tener un embarazo por encima de estos vasos, pues genera una presión. Si tenemos un embarazo aquí encima, hay un bebé aquí encima, genera una presión. Y esa presión tiene que ser vencida, en este caso, tanto por el flujo sanguíneo de ida, que es el arterial, y el de retorno, que es el venoso. Más el flujo arterial no hay mayor problema, el detalle es con el flujo venoso. Esta es una de las explicaciones por qué en este caso tiene que subir la presión venosa, ¿sí?
tiene que incrementar de 8 a 24 centímetros de agua. ¿Para qué? Para facilitar el retorno venoso hacia el retorno venoso al corazón, para nuevamente ser reperfundido, oxigenado primero, de reperfundido hacia el lado izquierdo del corazón. Entonces, al existir esta presión sobre estos vasos, sobre todo la vena cava inferior y hacia las venas ilíacas, pues sabemos de que estas tienen que aumentar su presión para el retorno. No se olviden. ¿Y de cuánto es el incremento? Desde 8 a 24 centímetros de agua. Disminuye la presión arterial en la primera mitad del embarazo. ¿Por qué disminuye la presión arterial en la primera mitad del embarazo? ¿Quién me dice? No están revisando el libro de Williams, tienen que revisar desde las clases, porque se van a perder muchas cosas. En la primera mitad del embarazo, la presión arterial disminuye gracias a que hay una disminución en la resistencia vascular periférica. ¿Qué es eso, doctor? ¿Cómo se come? Que un vaso sanguíneo tiene una resistencia frente a la corriente de sangre que viene desde el corazón hacia el vaso sanguíneo. Y esta fuerza que va de la sangre hasta el vaso más pequeño, pues se tiene que garantizar que la sangre llegue al final de este vaso y pueda nutrir, en este caso, a la placenta, y de la placenta al feto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Entonces, si se garantiza esta llegada de sangre hacia el producto, pues saben que este producto, o vale decir el feto en desarrollo, el embrión a feto en desarrollo, que reciba buen sustrato va a desarrollarse con normalidad. Mas si no hubiera esta disminución de resistencia vascular periférica, al inicio no tendríamos la sangre que llega hacia nuestro trofoblasto. Recuerdan que el sincitio trofoblasto tiene que migrar o tiene que penetrar hacia la pared uterina para pues buscar vasos que nutran, en este caso, a la futura placenta. ¿Qué vasos son los que van a ir nutriendo hacia la placenta? ¿Cuáles son estos vasos? Recuerden, circulación uterina. Las arterias perforantes, doctor. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles son esas arterias? Perforantes, sí, es cierto, perforan hacia el útero, pero ¿cuáles son? Acá están. La arteria uterina, las arterias arcuatas, las radiales y finalmente las espirales. Acá están las espirales. Y acá está de lo que es en este caso los espacios intervillosos, los sinusoides, donde entran en contacto íntimo con los vasos fetales placentarios para poder realizar los transportes por medios de difusión, ¿no es cierto? Transportes activo, pasivo y demás. Entonces, es importante que estos vasos sanguíneos pierdan su resistencia vascular, o sea, su tono, por decirlo así, para que la sangre pueda llegar fácilmente acá. Es como si les dijera, con una manguera, vayan a regarme las plantas y ustedes pongan el dedo y salga un poco de agua a presión, es cierto, pero salga poco. A que les dijera, saquen el dedo y salga de mayor cantidad de agua. ¿Me entienden? La finalidad es esa. Por esa razón es que en el primer trimestre las presiones bajan, en el primer trimestre. Y pues posteriormente esto va a permitir que el flujo sanguíneo llegue desde el inicio adecuadamente al, al útero para que vaya a nutrir a placenta y a feto. No se olviden. Y aumenta posteriormente la tensión arterial hacia la segunda mitad del embarazo. ¿Por qué aumenta la presión? Porque hacia la segunda mitad del embarazo, esta mamá ya ha aumentado su volemia y ha compensado eso. ¿Me entiende? Ese es el mecanismo de compensación. ¿Sí? ¿Está claro? En el primer trimestre, la paciente hace una hipotensión
fisiológica o baja la presión porque la paciente hace una disminución en la resistencia vascular periférica para garantizar el flujo sanguíneo hacia el producto. Y hacia la segunda mitad del embarazo, esto es compensado gracias a que la paciente empieza a retener líquido y pues, al retener líquido genera la hemodilución, pero la presión aumenta porque hay mayor cantidad de volumen. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, espero que Cierto. esté claro. Ahí no me digan, doctor, no hemos entendido. Ya. Cambios en el aparato respiratorio. En el aparato respiratorio, ¿qué es lo que pasa? El útero al aumentar de tamaño, vamos a poner acá. Quiero poner los gráficos para que no se estén imaginando, sino sepan qué es lo que está pasando. Muy bien. Muy bien. Esto les va a ayudar un montón. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. El diafragma se eleva casi a 4 centímetros, en este caso, sobre la segunda mitad del embarazo hacia el final del embarazo. Y hay un aumento del diámetro transverso y el diámetro circular en casi 2 centímetros. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Para dar más espacio al feto. Así es, para dar más espacio, porque el útero en este caso está aumentando de tamaño, y al aumentar de tamaño, pues se ve forzado a rechazar el diafragma hacia el nivel superior. Y esto podría empeorar o dificultar la respiración, en este caso, o alterar la amplexación torácica y o pulmonar de la paciente si pues se tratara de un embarazo doble. En el caso de los embarazos dobles, pues pasa esto, ¿ya? Entonces, si el feto es grande, pues podría traer como complicación esto, la dificultad respiratoria o la disnea paroxística, ¿no? Que necesita la paciente estar, en este caso, en posición semisentada. Sí, levantaron la mano. Doctor, su pantalla no se ve, dejó de proyectar. Ay, ahí está, tranquilos, tranquilos. Ya está ahí, ¿se ve? Ahora sí. Muy bien. Entonces, esto es lo que pasa cuando, pues, el bebé va creciendo, el producto va creciendo. Y ¿qué problema es, o en realidad, qué es lo que vamos a ver en la paciente hacia el final del embarazo? Va a estar más agitada, pues va a tener la dificultad, no precisamente una disnea, sino la vamos a ver agitada y en este caso, pues como tal, vamos a ver que nuestra paciente, pues va a estar más incómoda, por decirlo así, o hasta va a tener la necesidad de dormir semisentada, ¿ya? Y no se olviden de que el desplazamiento del diafragma en este caso es hasta 4 centímetros que se eleva y un aumento del diámetro transverso torácico circular de hasta 2 centímetros. Hay un aumento del volumen de aire corriente de los 500 a 800 ml por la amplexación, en este caso transversal del tórax, en este caso mecanismo compensatorio del no poder expandir, en este caso hacia abajo, ¿ya? En la inspiración forzada. Y hay un aumento en la captación del oxígeno por minuto. ¿Por qué hay un aumento en la captación de oxígeno? ¿Quién me dice? Porque se necesita más oxígeno para el feto. Exacto. Como se necesita mayor cantidad de oxígeno y aparte que el glóbulo rojo con su hemoglobina va a tener mayor avidez
hacia el oxígeno, hacia hacer la hematosis del glóbulo rojo para cuando pasa hacia los vasos pulmonares, de las venas hacia las venas pulmonares, y de ahí son recogidos, o las arterias pulmonares de ahí son recogidos hacia las venas pulmonares para retornar al ventrículo, a la aurícula derecha. Y el corazón, ustedes saben que ahí es al revés, al revés los vasos. Cuando en el corazón, en el corazón, en el corazón, en este caso, la vena cava superior lleva la sangre a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, en este caso, de la aurícula derecha salen las arterias o las venas pulmonares hacia los pulmones. Oh, ¿qué En la pasó? aurícula derecha Las desemboca venas. venas, doctor. Las venas pulmonares son las que llevan sangre no oxigenada hacia los pulmones. ¿Me están tratando de decir eso? ¿O estoy escuchando mal? A la aurícula derecha llegan, doctor, No, la aurícula derecha estoy de acuerdo. Llega la vena Ajá. cava, ¿sí? Llega a través de la vena cava superior y tanto la inferior, llega sangre hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, esta sangre desoxigenada tiene que ir a los pulmones, ¿cierto? Ya. ¿A través de qué vasos? La arteria pulmonar. Claro, Ujú. arterias pulmonares. Y estas arterias pulmonares llevan la sangre al pulmón y cuando llegan hacia los alvéolos o alrededor de los alvéolos, estos captan oxígeno ahí y regresan a través de las venas pulmonares hacia aurícula izquierda. Es todo lo contrario. Cuando nosotros sabemos que la sangre oxigenada es transportada por arterias, pues esto no se respeta en la circulación pulmonar del corazón. Por si acaso, es pregunta de examen también. Entonces, una vez que hay hematosis, hematosis significa cuando el glóbulo rojo va hasta pulmón, capta oxígeno y regresa hacia la aurícula izquierda, y pues para ir al ventrículo izquierdo y de ahí ser disparado, pues gracias al ventrículo izquierdo por la gran arteria aorta, ¿sí? Muy bien, entonces hay una captación mayor de oxígeno por minuto y disminuye la capacidad funcional vital a los 1350 ml. ¿A qué se refiere la capacidad vital funcional? A la capacidad de aumentar el volumen corriente, en este caso, Disculpe, no estamos viendo las diapositivas, está en otra pestaña. a ver, a ver, a ver. Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Les decía que hay un aumento en la captación de oxígeno por minuto y disminuye la capacidad funcional vital a los 1350 ml. La capacidad, en este caso vital funcional, es la capacidad de inspiración en promedio de cantidad de oxígeno, de aire, y esta va a disminuir porque pues se va a ver comprometida, en este caso, hacia el término del embarazo, ¿sí? A la capacidad de amplexación y de captar, en este caso, la cantidad de volumen de oxígeno de aire en realidad. Y disminuye el volumen residual a 800 ml. El volumen residual es que cuando uno hace expiración forzada, pues sabemos de que si nosotros, ahorita les digo, soplen lo máximo que puedan, soplen y quédense ahí, nosotros tenemos un volumen residual, ¿no es cierto? Que va en promedio en los 1000 a 1200, que te permite respirar, te permite respirar, o perdón, tener oxigenado el cuerpo por un corto periodo, dependiendo a tu capacidad residual, que o sea, si estás dentro de la piscina y no inspiraste, pues tienes un tiempo, ¿no? Que tu cuerpo tiene un volumen residual pulmonar, pero este también disminuye en el embarazo. Porque precisamente como lo que explicaba al inicio, es que el pulmón es presionado hacia tórax, ¿no? Por el crecimiento uterino. Los cambios en el tracto digestivo. ¿Recuerdan que les dije que la progesterona provocaba, ¿qué provocaba en el útero? ¿Se acuerdan? Relajación, Relajación doctor. y relajación del músculo liso. A eso se llama quiescencia. Quiescencia, adormecimiento, si quieren decirle del útero, así le llaman. Entonces, esta progesterona que está producida de inicio en el cuerpo lúteo, en promedio desde la semana hasta la semana 12, pues es la que va
a sostener al producto, perdón, desde la semana 9 a 10 semanas, no hasta 12, 9 a 10 semanas, va en este caso, a sostener al producto dentro de la cavidad uterina. Posteriormente, los rezagos o lo poco que produce el cuerpo lúteo hasta la semana 12, pero la principal producción es entre las 9 a 10 semanas, y posteriormente la placenta o el trofoblasto ya sintetiza progesterona para sostener al embarazo, porque si no hay progesterona, el embarazo se cae. Y los estrógenos disminuyen, ¿no es cierto? Entonces, como hay progesterona circulando en nuestro organismo, estas también pues hacen contacto con el músculo liso del resto de nuestro cuerpo. Y es por esto que existe el desplazamiento visceral, que el músculo se relaja y pues lo puede desplazar hacia las partes laterales a medida que el útero va creciendo. No genera esa resistencia, por decirlo así. O sea, tiene una explicación el por qué el útero al crecer el útero, aumentar el tamaño, rechaza fácilmente las asas pese que haya contenido gaseoso o demás, porque ustedes saben que unas asas distendidas como distienden el abdomen cuando tiene un buen tono. Pero como hay una relajación muscular por parte de la progesterona, no nos da mayor resistencia, es por eso que fácilmente estas asas son rechazadas, generando un espacio a nivel uterino. A eso se refiere. ¿Ya? Y por ende también va a disminuir pues el tono y la motilidad. Por eso es que en el embarazo hay estreñimiento. Recordemos que también en la vejiga, en los uréteres, en la vesícula hay músculo liso. Y esos también se relajan, ¿no? Se prolonga también el vaciamiento gástrico causando pirosis en las gestantes. Como no hay un vaciamiento gástrico efectivo, sabemos de que el estómago necesita un tiempo en el cual pues va a producir ácido clorhídrico y ayudar a destruir el contenido alimenticio a nivel del estómago y de vaciar este contenido hacia el intestino. Pues por la progesterona se prolonga este vaciamiento, hay la generación o la acumulación de ácido clorhídrico, sabemos que el esfínter esofágico inferior está relajado y hay reflujo, ¿sí? Porque también los intestinos que tienen músculo, ¿qué tipo de músculo? Liso, doctor. Entonces, como hay una relajación de este músculo liso, hay reflujo. Entonces, ¿qué pasa? Que como el esfínter esofágico inferior está, relajado, pues hay reflujo del contenido alimenticio y ese ácido clorhídrico termina generando irritación, irritación del esófago. Y a eso, pues, llamamos cuando hay esa sensación de pirosis y demás, esa sensación de dolor urente, ¿no? Que está. Normalmente este esfínter esofágico tiene que estar cerrado y esto es lo que nos permite hacer algo. Si yo les pongo a cada uno de ustedes un vaso de yogur en la mesa y les digo, tomen el vaso de yogur inmediatamente, y de ahí les llamo y les digo, ahora párense de cabeza, toditos. Y pues lo más probable es que ninguno de ustedes haga un reflujo o el alimento retorne, salvo que sean fumadores, bebedores y demás, o tengan alguna patología muscular. En el caso de la gestante, independientemente tenga o no patología, este esfínter ya está relajado. ¿Por qué? Por la progesterona. Y eso hace que la paciente, al acumular gases, al eruptar y demás, pues va fácilmente a hacer regurgitaciones y que estas van a ir irritando el esófago. Y al irritar este esófago, que no está diseñado para soportar la acidez del contenido gástrico, pues va a generar este dolor urente o quemante, que es la pirosis, ¿no? El dolor retroesternal, la incomodidad. Luego, algo similar que pasa con los alcohólicos, pues que hace de que el esfínter esofágico inferior se relaje, con la diferencia que estos ya son crónicos y pues el contenido gástrico que irrita o daña la pared esofágica puede generar una patología incluso neoplásica, que es el famoso esófago de Barré, ¿no? En el caso de los alcohólicos. Entonces, eso es importante ver de que la progesterona es la responsable de causar la prolongación del vaciamiento gástrico, disminución del tono y motilidad intestinal, sí, y también pues la pirosis, ¿no? Causando la pirosis en las gestantes. Existe hipertrofia e hiperemia en las encías, ¿sí? En las encías. Entonces también al haber hipertrofia e hiperemia,
pues sabemos que al disminuir la resistencia vascular periférica, la sangre va a ir aumentando en estas zonas o en vasos de menor calibre. Entonces va a ir distendiendo, aumentando el volumen. Es fácil, es por esto que incluso en algunos casos hay gingivorragia, o en algunos casos también ya hay la mayor pigmentación de encías, estas estimuladas por la progesterona hacia los melanocitos donde hay pigmentación, ¿no? En el cuerpo está la línea alba, cambia de nombre a línea bruna, que es la línea a nivel abdominal, ¿sí? Y también la pigmentación de las encías, ¿sí? La línea bruna, que es la que cambia, es la que normalmente no podemos visualizar, pero por pigmentación, pues se visualiza en el embarazo. ¿Sí? Ahí estamos, la línea bruna. Doctor, ¿cuál es la línea bruna? Nunca he visto. Aquí está la línea bruna. Está gestando y se pigmenta, ¿no? Se pigmenta. Esta línea alba, que normalmente no debemos ver, que es la unión entre los músculos rectos anteriores. Se pigmenta la línea bruna. Y también hay pigmentación de las encías, ¿sí? Que es normal en el embarazo, que incluso en el puerperio, ¿sí? Esta demora en desaparecer hasta el sexto mes o incluso hasta el año de vida del producto, ¿sí? ¿Sí? ¿Están en línea? Sí, doctor. Y pues estos son también datos que pues se presentan en el embarazo. Ahí están, la pigmentación de las encías, ¿no? Más oscuras. Estas mediadas por los melanocitos, ¿ya? Muy bien. Entonces, también existen varices hemorroidales secundarias al estreñimiento. Y esto es explicable, ¿por qué? Porque el aumento de volumen del útero y el aumento de presión hacia el nivel intestinal y el aumento de esta presión a nivel intestinal puede dilatar los vasos hemorroidales. Y esos vasos hemorroidales protruyen hacia la mucosa externa del recto y pues se manifiestan, ¿no? Las dilataciones de estos vasos. ¿Y esto va a estar mediado a qué? Si es un embarazo múltiple, un feto grande, asociado al estreñimiento materno, que pues la madre al intentar pujar o evacuar genera mucha presión a este nivel y estos vasos se van dilatando y pues se van exponiendo hacia la parte interna rectal, donde pues al momento de hacer el aseo, la ropa interior y demás, va lacerando estos vasos y típico es el sangrado, ¿no? Rectal o perirrectal. ¿Sí? Muy bien. Modificaciones metabólicas. Dice, mami, hoy me nutro de tu vientre, prepárate para mi nacimiento. No dejes mi desarrollo a la deriva. Te dice de que los cambios metabólicos en el embarazo, ya, me olvidaba algo, dentro de lo que es el desarrollo mamario, ¿sí? La pigmentación, tanto en mamas, tanto, no, perdón, me estoy saltando, perdón, nos falta acá. Hablamos, disculpen, nos vemos acá en lo que es el sistema tracto digestivo. Ahora nos vamos en lo que es cambios a nivel hepático y vías biliares. Hay un aumento fisiológico de la fosfatasa alcalina. Ustedes saben que la fosfatasa alcalina es un marcador indirecto de procesos inflamatorios, sobre todo a nivel gastrointestinal. También la fosfatasa alcalina se puede elevar, se indica desde una neumonía o incluso como un marcador proinflamatorio, incluso en una mujer que está menstruando. Por eso es que no es un marcador confiable, ya que en el embarazo fisiológicamente se eleva desde las 40 hasta las 140 unidades. Se duplica. Sin embargo, si tenemos la fosfatasa alcalina como un marcador para una patología que se llama síndrome colestásico del embarazo, te dice que el hígado no está trabajando adecuadamente, que no está metabolizando adecuadamente incluso las grasas, y pues podría poner en riesgo al feto, ya que el síndrome colestásico del embarazo se asocia a muerte fetal súbita, ¿sí? Solo como referencia, donde puede exceder al doble de su valor, ¿sí? Al doble de su valor. Entonces, sería un marcador no directo, pero que nos daría una idea. Disminuye la concentración y la producción de albúmina a 3 gramos por cada 100 ml. Y esto es por una hemodilución, porque ustedes saben que la albúmina es una proteína que permite la estabilidad de la presión coloidosmótica. En pocas palabras, que el agua no salga de los vasos sanguíneos, no se extravase. La albúmina hace de que el plasma o el líquido esté dentro de los vasos sanguíneos. Y esta disminuye
y va corrigiendo progresivamente hacia el final del embarazo por hemodilución, así como disminuye la concentración de glóbulos rojos, también de albúmina. Hay mayor estasia biliar. ¿La estasia biliar a qué se refiere? Normalmente cuando una paciente, con un paciente, vale decir, se alimenta de grasas, lo que hace el cuerpo, o vale decir a nivel digestivo o intestinal, pasa de que pues secreta ácidos biliares, ¿estamos de acuerdo? Y estos ácidos biliares, en pocas palabras, lo que ayudan es a, pues, fragmentar las proteínas grandes, las grasas, es como decirles que a cada uno de ustedes les doy una torta del tamaño de un carro, y pues tienen que comer esa torta teniendo la boca que tienen, no abriendo más. Entonces es algo imposible. Es como una molécula tan grande que una célula no la va a poder comer porque es muy, muy grande. ¿Me entienden? Sin embargo, los ácidos biliares y demás ayudan a la fragmentación de este tipo de lipoproteínas, y pues al fragmentar facilitan a que las células puedan transportar estas grasas. Y esto gracias a la activación también de una hormona que se llama la colecistoquinina. La colecistoquinina lo que hace es básicamente estimular a la contracción de la vesícula, al estímulo del paso del bolo alimenticio a través de duodeno. Es como decir, activa el sensor y el interruptor dispara colecistoquinina y la vesícula contrae para eliminar la bilis. Lamentablemente, en la progesterona desactiva este interruptor. Ya cuando hay embarazo, la progesterona relaja el músculo liso, no hay liberación de la colecistoquinina, la vesícula no contrae y pues la bilis empieza a sedimentar los ácidos biliares. Entonces, esta bilis, al sedimentar, empieza a formar los famosos cálculos biliares o litos por aposición. Es como la orina. Orinen ahora en una botella. Dejen la orina entre 3 a 4 días en una botella y van a ver que esa orina ya no es puro líquido, sino ya hay sedimento, y es igual en la bilis. Y este sedimento puede provocar, en este caso, los litos o los cálculos. Lo que se menciona es que el embarazo es un factor predisponente a la litogénesis o formación de litos, cálculos, sí. Sí es predisponente, entonces mucho cuidado. Muy bien. Y también puede presentarse la litiasis, ¿no? Que le estoy diciendo, la formación de litos, ¿ya? Los cambios en el perfil lipídico, el colesterol total aumenta un 43% hasta en 300 miligramos. Aumentan las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Hay un aumento en los triglicéridos entre un 20 y 50%. Las bilirrubinas totales están de 3 a 1, donde la directa es de 0 a 10 a 30 y la indirecta es de 0 a 3 a 70. Y las transaminasas se mantienen. La transaminasa glutámico oxalacética y la pirúvica, que van de 2 a 30 y de 2 a 33. Doctor, ¿para qué me sirven estas dos? Cuando existe daño hepático, cuando existe daño en este higadito, ¿sí? Que en la preeclampsia lo que pasa es genera a nivel portal estados hipertensivos y necrosis de vasos sanguíneos periféricos, generan una congestión hepática. Y esta congestión hepática es como que a tu fábrica que tenía que hacer 100 zapatos al día, de un día para otro les des, no zapatos, una fábrica que tenía que hacer chisitos o papitas Lay's, que tenía que hacer, no sé, 1000 bolsas, para el día siguiente le pongas la tarea de hacer 100.000, se bloquea, se satura la fábrica y empiezan a dañarse los equipos, igualito es el hígado. En la preeclampsia, cuando existe el daño hepático, sobrecarga o disminución en el flujo o perfusión, hay alteración en el nivel hepático. ¿Y quién te altera en eso? ¿Quién te avisa de que hay daño hepático? Las transaminasas, glutámico oxalacética o TGO y la glutámico pirúvica o TGP. ¿Ya? Ya, muy bien. Listo. ¿Qué más? Los cambios en el sistema urinario. El tamaño, en este caso renal, aumenta en 1 centímetro. ¿Por qué? Recuerden de que el embarazo, pues también va a presionar a la vejiga y por ende, cuando hay presión en la vejiga, pues existe un grado de reflujo urinario. ¿Y esto por qué? Por la dilatación nuevamente de los uréteres. O sea, es un mecanismo compensatorio. Como sabemos que la mujer a cada rato va a orinar porque hay compresión de la vejiga, pues no se la va a pasar orinando todo el día.
Y para tratar de compensar ese compliance que tenía antes de almacenar orina, los uréteres disminuyen su tono. Y al disminuir el tono, pues facilitan que haya el retorno o reflujo urinario. Por eso es que el riñón incluso aumenta de tamaño por la dilatación de la pelvis renal. Se llama una hidronefrosis, una hidronefrosis fisiológica compensatoria. ¿Ya? Entonces, cuando vemos acá una explicación que es que cuando ingresa una infección urinaria en el embarazo, y explicamos por qué es riesgoso un embarazo en el embarazo, es que pasa algo que no debería pasar normalmente, que es que un germen puede dar un salto con garrocha hasta nivel renal. Precisamente porque por este cambio que permite que el germen llegue directamente al riñón, donde podría ser simplemente una cistitis y pueda pasar rápidamente una pielonefritis. Es por eso que en el embarazo tenemos que ser bien exhaustivos y hacer un hincapié en los controles del examen de orina, de patología urinaria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? ¿Está claro hasta acá? Sí, doctor. Sí, no Sí, los, doctor. Sí, doctor. no los escucho, estoy escuchando ronquidos nomás. Sí, doctor, sí. Ya, muy bien. Entonces, hay un aumento en la filtración glomerular en un 50%. ¿Qué es la filtración glomerular? Si ustedes recuerdan, es el volumen sanguíneo que entra por una arteria aferente y una eferente hacia el glomérulo. El glomérulo es la unidad estructural funcional del riñón. Listo. ¿Qué hace el glomérulo? Entran hacia el nivel de la arteria aferente-eferente. Antes de la arteria aferente va el sistema de colector de túbulos, colector proximal, colector, túbulo cortoneado proximal, hacia el gene distal, ¿no es cierto? Que estamos viendo el glomérulo, sí, como estructura funcional. Y en pocas palabras, toda la sangre pasa ahí, toda la sangre, parte de esta sangre nutre al mismo riñón y esta sangre se va. Sale, como quien dice, limpiecita, filtrada, porque todo lo necesario va a retornar para el sistema circulatorio y lo que no se necesita se va hacia la orina. Y pregunto, ¿por qué va a haber un aumento en el filtrado glomerular? ¿Quién me dice? Esa es la filtración glomerular, la cantidad diaria de sangre que va a mi riñón, escoge mi riñón qué sirve, qué no, si me falta agua o no, y pues fabrica orina y se va con todo lo que no necesito, urea, creatinina y demás. ¿Por qué aumenta la filtración glomerular? Y miren cuánto aumenta, es harto. Ah, aumenta la filtración glomerular casi un 50%. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de volumen plasmático, la paciente ha retenido más cantidad de agua, va a aumentar su volumen sanguíneo y por ende ese riñón tiene que chambear más. ¿Tiene lógica o no? Sí. Aumenta el volumen y por ende ese riñón tiene que trabajar más. Por eso es que aumenta la filtración glomerular. Disminuye la osmolaridad urinaria en 10 miliosmoles. ¿Por qué? Porque igualmente es la osmolaridad y también en este caso la densidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de agua que va diluyendo. Es por esto. La dilatación e hipotonía de los sistemas colectores con hidronefrosis e hidrouréter, lo que les decía, ¿no? Los uréteres ofrecen menor resistencia porque ahí se relaja el músculo liso. El riñoncito se llega a aumentar hasta 1 centímetro de tamaño. ¿Por qué? Por el reflujo de orina que es fisiológico en el embarazo. Como un mecanismo compensatorio de que, entre comillas, esta vejiga pues llegue a tolerar más orina, pues porque el útero le está apachurrando. Pero pese a esto, la mujer va a orinar a cada rato, pues porque no puede albergar más orina. ¿Sí? Muy bien. La creatinina sérica y el nitrógeno de urea disminuyen del 0.5 a 0.9. Normalmente, la creatinina se considera hasta 1.2, ¿no es cierto? Lo normal, pero en el embarazo lo ideal es que estén menos de 0.9. ¿Por qué? Porque sabemos, o hasta en 1.1, perdón, 1.1, hasta 1.1, ya porque la creatinina va de 1.2 a 1.4 incluso, pero en el embarazo no puede ir a más de 1.1. ¿Por qué? Simplemente porque esta mujer tiene mayor cantidad de agua y tiene que depurar todos los materiales de desecho. Ya no se olviden. Muy bien, me iba a la frase donde pues hablamos de las modificaciones metabólicas.
¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablábamos en hormonas placentarias? Y acá se ven los cambios metabólicos, que uno era, existe un aumento en los niveles de insulina. ¿Por qué? Porque esta paciente pues come más y al inicio, como sabemos que la paciente en el embarazo, el primer trimestre no come, pues la paciente tiene que generar insulina por un proceso que se llama glucólisis, ¿sí? Glucogenólisis, que pues tiene que, este glucógeno, pues tiene que ser aprovechado por la madre, por eso es que aumenta sus niveles de insulina. Pero a la vez, donde hay una destrucción rápida de las insulinasas, también se activa un mecanismo de lipólisis, que es por el aumento del lactógeno placentario, que les decía que esta lipólisis favorecía a sacar sustrato para la madre de los depósitos de grasa, pero a la vez también generaba una resistencia a la insulina, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para que la mamá no se coma todo, pues para que en parte de esta glucosa quede en torrente sanguíneo y se pueda alimentar el producto. Hay antagonismo en las de la insulina por el cortisol igualmente. Hay antagonismo de la insulina mediada también por estrógenos y también antagonismo de la insulina y por cortisol, en este caso estrógenos, glucagón y transcortina, ¿ya? Que pues sabemos que esta insulina no puede estar activa al 100% en la mujer gestante, sino ya se comería todo, pues, para sus células. ¿Me entienden? Esa es la explicación. Dentro de los cambios del metabolismo acuoso, el aumento de 6.5 litros en todo el embarazo. Miren, 6.5 litros en todo el embarazo. Distribuidos 3.5 litros en placenta, líquido amniótico y feto. Y otros 3 litros están acumulados en ¿qué? Volumen hemático materno, tamaño uterino y mamas. Porque si ustedes se preguntan, ¿de dónde sale el agua para la leche cuando ya está lactando? Eso no cae del cielo. Pues la madre tiene que tener un aporte de líquidos, tiene que seguir reteniendo agua. Es por eso que los primeros 6 meses todavía la mamá no baja de peso, así nada más. Sigue reteniendo agua precisamente para producción de leche. ¿Sí? Muy bien. Esto no se olvide en la distribución del metabolismo acuoso. Dentro de los cambios metabólicos de los minerales hay un aumento de requerimiento de hierro. ¿Por qué? ¿Por qué hay un aumento de requerimiento de hierro? ¿Quién me dice? Por la anemia que presenta. Claro, por la anemia fisiológica. Entonces, como faltan glóbulos rojos, la glándula suprarrenal o a nivel renal, claro, se produce la eritropoyetina. Dice, necesitamos eritrocitos, ya se producen eritrocitos, pero necesitamos hierro, pues. Necesitamos hierro, necesitamos que estos glóbulos rojos estén llenos de hierro y pues posteriormente están llenos de hemoglobina, perdón, y a la vez necesitamos para la producción de este hemoglobina hierro. Pasan a la madre o al feto aproximadamente unos, en este caso, los requerimientos de hierro de 800 miligramos. Y los suplementos deberán ser entre de 70 a 80 miligramos día de hierro. ¿Ya? Esa es también pregunta. Cambios en el equilibrio ácido-base. Cambios en el equilibrio ácido-base. Muy bien. Existe alcalosis respiratoria compensatoria. Disminuye la osmolaridad sérica, la osmolaridad sanguínea disminuye y disminuye la concentración de sodio y potasio en un 3%. La alcalosis respiratoria se da porque la madre, pues una vez que inspira, expira poco. Por eso es que el volumen residual no baja mucho. Entonces, inspira, pero no exhala mucho. Entonces, no elimina gran parte del CO2 y eso podría generar un cuadro de alcalosis, ¿ya? Por eso es que a veces la mujer cuando no hace una buena ventilación, es frecuente ver los calambres y demás, ¿no? Que son secundarios por acumulación de CO2, ácido láctico y demás. Y en el cambio de las glándulas endocrinas, a nivel hipoficiario, hay un aumento de tamaño. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién me dice? A nivel ¿dónde se libera la oxitocina? ¿Adenohipófisis o neurohipófisis? Vamos.
Oxitocina, ustedes que han hecho la tarea de la glándula, por eso les pedía que hagan. La voy a preguntar. Gabriela, oxitocina, ¿dónde se produce? Gabriela, Doctor, en la neurohipófisis. ¿ya? ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Dónde se produce la oxitocina? Adeno-neuro, vamos. Doctor, se produce en el hipotálamo, pero se libera hacia lo que es la neurohipófisis. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde se produce la prolactina? Ah, su madre, van a morir en el examen, ¿eh? Cuando les pongo hormonas. Adenohipófisis, De doctor. la hipófisis, doctor. Ya, adenohipófisis. ¿Y las gonadotrofinas? Adenohipófisis. Ya, muy bien. Eso tienen que responder rápido, van a morir en el examen, si no, tienen que leer. Entonces, hay un aumento, pues, de la hipófisis por esto, ¿no? Por producción de estas hormonas, liberación de estas hormonas, y pues disminuye la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene una función similar al lactógeno placentario en placenta, ¿no? Es por no decir hormona de crecimiento como el lactógeno placentario. La prolactina en el líquido amniótico le podemos encontrar entre 1000 nanogramos por decilitro hacia la semana 20 de gestación, porque esta ya se va elevando, se está elevando, ¿ya? Y los cambios en las glándulas endocrinas, como es la tiroides, también hay un aumento de tamaño, porque necesitamos que haya un aumento en el metabolismo basal materno. Como quien dice, todo lo que come tiene que metabolizarse rápido para poder ir hacia el feto. Y el aumento de las proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas, como también la tiroglobulina, también aumentan, ¿ya? Entonces, los cambios en la tiroides, en la gestante aumenta el tamaño de la tiroides. ¿Qué más órgano que aumenta el tamaño? El riñón por una, en este caso, ¿por qué? Por una hidronefrosis fisiológica y una dilatación de uréteres, ¿no es cierto? Que es un mecanismo compensatorio. Los cambios en el sistema musculoesquelético. La lordosis progresiva es una característica normal en el embarazo, pues porque es un mecanismo compensatorio, como les dije, al eje de equilibrio, la famosa posición o actitud de orgullo. La lordosis desvía el centro de gravedad en regreso hacia las extremidades pélvicas. Por eso es que la mujer tiene esa caminadita en patito, ¿no? Actitud de orgullo, las piernas ya un poco más abiertas. Y las articulaciones sacroiliacas, sacrocoxígeas y púbicas tienen mayor movilidad durante el embarazo, ¿sí? A este cambio. Y los cambios en la visión. La presión intraocular decrece durante el embarazo y disminuye la sensibilidad corneal. Y hay una dificultad por ello para usar los lentes de contacto en la paciente. Ya como hay una disminución de la sensibilidad corneal, hay una disminución, en este caso, en la presión intraocular, pues fácilmente es depresible, en este caso, la córnea, y pues es por esta razón que no hay una adherencia adecuada del lente de contacto hacia la superficie de la cámara anterior del ojo. ¿Ya? Tiene esa dificultad también los pacientes que usan los lentes de contacto. Y los cambios en el sistema nervioso central, a menudo hay problemas con la atención y concentración y memoria. Básicamente esto por la astenia, el decaimiento, ¿sí? El sueño y durante el embarazo y periodo postparto temprano. Pero asimismo hay una declinación hacia la depresión en la persistencia, si es que hay ansiedad, deprivación del sueño y que también podría ser transitorio. Sin embargo, estos cambios hormonales, si son persistentes, se conoce también como el síndrome depresivo postparto. Sí que se dice que está mediado ante también la producción excesiva de progestágenos, progesterona. ¿Ya? Muy bien.
Muy bien, chicos. Ahí paramos. Preguntas. Preguntas. Doctor, disculpe, la anterior clase que fue presencial no la habíamos acabado. Ah, sí, teníamos pendiente, ¿no? Ya aprovecharemos para acabar. Ya, pero hasta acá está todo claro. Sí, doctor. Sí, no hay preguntas. Ya, listo. Continuamos con la clase que no terminamos. Sí, voy a parar esta grabación. Sí, no hay preguntas. Muy bien. Muy bien, ¿me copian? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Escucha. Mamas. Desde el primer indicio de la glándula mamaria, hay un engrosamiento de manera de banda del epidermis y la línea media mamaria o cresta mamaria. Nosotros nos llamamos o pertenecemos al grupo de los mamíferos. ¿Por qué? Porque tenemos mamas, tanto varón y mujer. Mamífero es todo aquel animal que se alimenta, en pocas palabras, de la mama de su madre, ¿sí? Que tiene mama leche. Entonces, ¿somos mamíferos? Sí, somos animales racionales y mamíferos. Listo. Es por esta razón que en periodo embrionario existe una línea, la línea mamaria, donde ustedes han visto tanto los animalitos y los perritos, sobre todo han visto que la línea mamaria tienen varios pezones, y esto a razón del número de crías en promedio, o sea, no es que va a ir aumentando un pezón al número de cría que tenga, no, ya nace en promedio con 6 o 8 pezones en cada extremo, un mamífero hembra, estamos hablando de perritos y demás animales. En el hombre tiene esta cadena mamaria a nivel embrionario y pues estos se van atrofiando para solo tener dos, en este caso, dos pezones, vale decir. Sin embargo, hay una patología que se llama los pezones supernumerarios, que podría haber persistencia de esos esbozos. Y es por eso que siempre han visto en el colegio y demás, siempre una compañerita que tenía en el ombligo, en la axila o demás, que pues podía presentar un pezón de más. Polimastia es cuando hay más de dos mamas, porque sabemos que la glándula mamaria es la que produce la leche, y pues podría haber una glándula fuera del lugar, como pueden ser a nivel axilar o pueden ser a nivel umbilical, periumbilical, inguinal. Y politelia es más de dos pezones. Repito, polimastia más de dos glándulas mamarias y politelia más de dos pezones. Y si puede haber polimastia y politelia, podría ser generalmente a nivel axilar, donde hay presencia de pezón y glándula mamaria, donde incluso en el periodo de lactancia o en el periparto, pues se ve un aumento de volumen y hasta secreción de leche. ¿Sí? Entonces, eso es importante considerar. Persiste un pequeño segmento en la región torácica que se introduce en el mesénquima subyacente y pues forma de 16 a 24 brotes que dan origen a los esbozos macizos.
Sabemos que la proliferación de la cresta mamaria es principalmente a nivel de la epidermis. ¿Sí? Muy bien. La glándula mamaria, hacia el final de la vida intrauterina, los brotes epiteliales se canalizan y forman los conductos galactóforos. Estos se van introduciendo, van penetrando. O sea, sobre piel de la epidermis, esa fosita epitelial se mete, hagan de cuenta que es como el sincitio, se mete y empieza a formar los conductos galactóforos, donde al final estas células las células profundas se van a ir especializando en ser glándulas secretoras, sí, para producir leche. Y estos esbozos constituyen los conductos de menor calibre que pues van en camino hacia los alvéolos. Y los conductos galactóforos desembocan en la fosita epitelial, ¿no? Estos conductos galactóforos. ¿Sí? Estamos hablando de las... Doctor, Sí, doctor, disculpe, dejo de grabar la clase. ala, ya, era que me digan. Ya estoy grabando. Estoy Ya, grabando. doctor, Sí, gracias. ya, muy bien, ahora sí está grabando. Sí, voy a repetir acá. Entonces dijimos que la glándula mamaria en la fosita epitelial, pues es la que ésta se va a ir invaginando el tejido epitelial que va a ir formando la canalización y los conductos galactóforos, ¿sí? Es lo que van haciendo. Anatomía. En la mujer y en el hombre, las diferencias es que en la mujer tiene una misión reproductora accesoria y es una estructura superficial más destacada en la pared torácica anterior que a diferencia del hombre. En el hombre es una estructura más rudimentaria, carece de función y el sistema glandular no llega a desarrollarse. O sea, no el sistema glandular, esta penetración para lo que es los futuros conductos galactóforos no existe en el varón. La glándula mamaria está localizada hacia la parte anterior torácica que toma predominio entre los cuatro cuadrantes, a predominio mayor entre cuadrante superior externo e inferior externo, donde ustedes pueden ver que la glándula mamaria en sí en las mujeres es igual, o mide similar o igual en cada paciente. ¿Sí? El tamaño mamario, ¿de qué depende? No depende de la glándula mamaria, sino del tejido graso que tiene periférico, o al periferio. Por eso dicen, pues aquella mujer que no tiene senitos o tiene senos más pequeños, estoy expresándome mal, que tiene senos pequeños, sí, pues se debe a que tiene menor contenido graso a nivel mamario. Es por eso que a veces entre amigas se dicen, pobre tu bebé que no tiene senos, no va a tener leche, te quedó a vivir. Pues esto es falso, porque la glándula mamaria es igual en todas las mujeres, como digo, similar, y puede producir la leche durante el periodo de lactancia y esto aumenta el volumen mamario. Pero en este caso, repito, el volumen en sí de todo el seno es dependiente del volumen graso. ¿Ya? No se olvide. Aquí podemos ver el pezón, podemos ver la areola, podemos ver el músculo serrato anterior, el pectoral mayor, y podemos ver la cola de la glándula mamaria que se va hacia la región axilar. La cola de la glándula mamaria hacia la región axilar porque los vasos sanguíneos que discurren en esta zona de gran calibre son los que van a ir irrigando hacia la glándula mamaria. Por esta razón es que este paquete vasculonervioso que está a nivel axilar es donde generalmente desarrolla la presencia de ganglios o tumoraciones en sospecha de neoplasias mamarias. ¿Ya? Sabemos que la mama está sobre el pectoral mayor, sobre la fascia pectoral, sí tiene un espacio, bolsa retromamaria de suspensión y los ligamentos suspensorios de Cooper. Como pueden ver en este gráfico, son como pequeños espacios, ¿sí? Donde está distribuida la glándula y los ligamentos de Cooper son los responsables de generar o dar esa suspensión al seno. Por eso es que tiene esta forma como un cerrito, una montaña. Pues en la edad, cuando estos ligamentos de Cooper se van debilitando o atrofiando, pues pasa que el cenito decae o se va colgando. Es la diferencia. Y el tejido graso y los conductos galactóforos. Sí, los ligamentos suspensorios de Cooper. Aquí podemos ver ya la glándula más descrita, donde vemos los ligamentos suspensorios de Cooper, donde vemos los espacios alveolares, ya donde se produce la leche, que van a ir, en este caso, hacia el seno galactóforo a través de los conductos galactóforos. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, aquí está el pezón, la areola, y podemos ver sobre todo lo que me importa es que vean los ligamentos suspensorios, que son los que dan el sostén al seno, ¿sí? Que le dan la posición, por decir, hacia el seno, ¿sí? La firmeza, ¿ya? Una pequeña parte de la glándula mamaria se extiende a lo largo del borde inferolateral del músculo pectoral mayor y en dirección a la axila, originando la cola
axilar de Spence. Esa cola axilar de Spence es importante tenerla en cuenta, ya que, como vuelvo a mencionar, cuando hablamos de tumores mamarios o cáncer mamario, hablamos de que es más frecuente sospechar de una tumoración maligna cuando esta se presenta sobre o a nivel del cuadrante superior externo. Doctor, ¿qué es eso? De la siguiente manera, hablamos línea media clavicular a través del pezón y trazamos una línea imaginaria a través del pezón, de pezón a pezón, y tenemos cuatro cuadrantes en la mama. Cuadrante superior externo, cuadrante inferior externo, cuadrante superior interno y cuadrante inferior interno. Repito, los tumores sospechosos están más en cuadrante superior externo, hacia la axila. ¿Ya? Muy bien. Dentro de la anatomía que acabo de mencionar, pues estos reposan sobre la fascia pectoral, ¿sí? Que está sobre el músculo pectoral mayor, y quien da el sostén o soporte a la mama son los ligamentos suspensorios, o también llamados ligamentos de Cooper, muy bien, ligamentos suspensorios de Cooper. Se encuentran perfectamente desarrollados en la parte superior de la glándula y dan soporte a los lóbulos glandulares. ¿Sí? Ahí están los ligamentos suspensorios de Cooper. Estos son los que dan el sostén al seno, o sea, se le dan su posición, ¿no? Que no estén caídos. Y estos se van debilitando, pues, a medida de que pasan los años, ¿no? Dependientes de estrógeno. Durante la pubertad, las glándulas crecen con normalidad por el desarrollo de las mismas y por el depósito de grasa. Y ya les dije que los tamaños de los el tamaño de los cénitos puede ser por antecedentes o en este caso, o factor racial, factor genético, alimentario y demás, ¿sí? Que van a condicionar el tamaño y la forma del cenito. Pues básicamente por depósito graso, ¿ya? O sea, eso no se olviden. Los lobulillos del tejido glandular tienen promedio de, en este caso, de unos 15 a 20, los lobulillos, y los conductos galactóforos y el seno galactóforo, que es la glándula mamaria para la secreción de leche. Tejido alveolar, donde se produce la leche, que va a través, en este caso, de los conductillos, perdón, de los conductos galactóforos, que están aquí, los conductos galactóforos, que van a desembocar, en este caso, hacia el seno galactóforo y hacia el pezón. ¿Sí? ¿Sí? Los lobulillos de la glándula mamaria, que en promedio cada alveolo, o sea, cada estructura de estas, por dentro tiene los lobulillos de la glándula mamaria, tienen en promedio de 15 a 20 lobulillos, que es donde tienen las células especializadas que pues están encargadas de ¿qué? De formar leche. ¿Ya? Pregunta, ¿la estructura alveolar mamaria está constituida por lobulillos? ¿Cuántos son? De 15 a 20, en promedio, en cada lobulillo. ¿Ya? Muy bien. Como tal, la areola contiene muchas glándulas sebáceas, también la areola, porque así como en la vagina, cuando les mencionaba que teníamos una glándula que lubricaba esta, se llama la glándula de Bartolino. En el seno o en el pezón, alrededor de la areola, ahí están los corpúsculos de Montgomery, que estos corpúsculos de Montgomery tienen una función, que también es hidratar al pezón, si no este se agrieta. Vamos a ver cuáles son los corpúsculos de Montgomery, ¿ya? Que también son glándulas sebáceas. Estos corpúsculos de Montgomery son importantes, vuelvo a mencionar, para lubricar el seno materno. Aquí están, este es el pezón y estos son los corpúsculos de Montgomery, estos de acá. Estos aumentan de tamaño, se hipertrofian, son glándulas sebáceas que van lubricando el pezón. Si no hubiera esto, pucha, imagínense el pezón estaría seco y pararía agrietado, y qué doloroso sería para la madre, pues, lactar de esta manera. Sería un pezón sangrante, las mismas bacterias de la piel, como el Staphylococcus aureus, ingresaría a la piel, generaría infecciones a repetición, mastitis y demás. Aquí están las glándulas de Montgomery, aquí tienen una mama,
¿sí? Acá está aumentada la pigmentación de las areolas mediadas por la progesterona que estimulan a la producción de la melanina a través del melanocito, ¿sí? Y acá están los corpúsculos de Montgomery. Y a la vez, a la producción hacia el término del embarazo, se visualiza el aumento de la vasculatura y la resistencia, la disminución de la resistencia vascular para que llegue mayor cantidad de líquido hacia nivel mamario. Y eso se llama la red de Haller. Por eso es que cuando ustedes ven mamas, ven llenas de venas. Red de Haller mamario. Y en esta red de Haller mamario es donde ustedes van a ver el seno de esta manera. Van a ver de esta manera el senito. Acá está. Pueden ver, ¿no? Acá está la mama y miren todas las venas. Esa es la red de Haller. Entonces, eso te quiere decir que está llegando mayor cantidad de líquido o sangre a este nivel. Y pues igualmente los lobulillos y a través de los alvéolos mamarios roban plasma de la sangre para producir más leche, pues. Por eso es la observación del por qué aumenta la mujer aumenta de peso porque tiene que retener agua, si no, ¿de dónde sale la leche? ¿Ya? Muy bien. Entonces, como hablábamos de las glándulas de Montgomery, son glándulas sebáceas que aumentan durante el embarazo y segregan una sustancia oleosa que lubrica y protege la areola y el pezón, y son muy sensibles al dolor y a la irritación cuando se inicia una lactancia. Estos corpúsculos de Montgomery, se dice, hay estudios que pues podría emanar un olor que llama al feto ni bien nace. Pues se dice que este olor lo tiene también, este olor, se puede decir que este olor y textura y o sabor, que no lo definen bien, pues lo que podría tener similar, es algo similar que percibe el feto in útero, es por eso que se chupa las manos o el dedo, y pues cuando ni bien nace el feto, y no ve bien, porque sabemos que el feto al nacer es de visión monócroma y borrosa, pues inmediatamente puede percibir este olor, ¿sí? Que llama la atención a que el feto se dirija directamente hacia el pezón o mama y también lo meta hacia la boca. ¿Ya? Entonces, este es un reflejo que pues se desarrolla en útero todavía. Pues por eso que el bebé ni bien ve, ya tiene esa predisposición o esa programación en la cual él sabe que tiene que mamar para poder alimentarse. Los pezones, prominencias cónicas y cilíndricas situadas en el centro de la areola, carecen de grasa, pelo y glándulas sudoríparas. Pues, ¿quién protege a estos pezones? Los corpúsculos de Montgomery, no se olviden, ¿eh? Estos que están aquí alrededor, estas bolitas, son los corpúsculos o glándulas de Montgomery, ya no se olviden. Los lóbulos adiposos o el tejido graso periférico mamario, sí, es el tejido de protección y también el que da volumen a la mama, vale decir. Es un contorno redondeado y del volumen mamario. Y los alvéolos que dije que segregan leche gracias a los lobulillos que son de 15 a 20, ¿no? Muy bien. La irrigación de la mama proviene, en este caso, principalmente de las arterias mamarias mediales, ¿sí? Las arterias radiales mamarias y de la arteria torácica lateral y del tronco tóraco-acromial, que son ramas, básicamente, la principal irrigación de la subclavia, ramas de la subclavia, ¿ya? El drenaje venoso básicamente se da a través de la vena axilar, que es rama de la vena subclavia, como retorno venoso. Y el drenaje linfático, los ganglios linfáticos pectorales anteriores, el plexo linfático subareolar y los ganglios linfáticos paraesternales. Pero se acuerdan, si ustedes ven la imagen, la cadena ganglionar de mayor calibre está a nivel axilar. Por eso es que cuando existe una tumoración mamaria, decimos que las de mucha preocupación o que haya mayor temor, se da cuando estas están a nivel del cuadrante superexterno. ¿Ya? No se olviden. Y los nervios, pues básicamente están las ramas anterior y posterior de los nervios cutáneos laterales provenientes o procedentes de los nervios intercostales. Es la inervación mamaria. Muy bien, esa era la clase que nos faltaba en mama, que pues en estructura mamaria es típica las preguntas del componente mamario glandular, importante hablar del corpúsculo de Montgomery y también hablar en este caso
del desarrollo de lo que es la glándula mamaria y el origen, ¿no? De este tejido que es epitelial, ¿no? Es epitelial. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. ¿Están vivos? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, estén despiertos. Bueno, si se dan cuenta, hasta el momento estamos tocando lo que es la parte teórica. Si ustedes tienen claro esta parte teórica que estamos hablando, los cambios fisiológicos del embarazo, sí, que en general les estoy dando los más importantes y los que me han preguntado, eso no quiere decir que no voy a preguntar el resto que está en nuestros libros. Por eso siempre les digo y les invité a revisar nuestra literatura base, que es el libro de Williams. Sí, entonces, por favor, lean, porque yo me doy cuenta cuando leen, cuando preguntan, pero si yo veo que no preguntan es porque no están revisando el tema y no van a profundizar, no les va a servir. Ustedes tienen el temario en nuestra aula virtual, les voy a compartir mi pantalla, ya está el temario, yo ya colgué el temario ahí precisamente, como le dije a Estrella, es que está ahí y el tema que vamos a ir avanzando. A ver, voy a compartir mi pantalla ya para que lo vean, para que no digan que el doctor se está inventando. ¿Sí? Pantalla completa, compartir. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí? Ahí está mi pantalla. Voy a ver lo que es nuestro RP. Ahí está, mire, ya está programado todo. Hoy día hicimos cambios fisiológicos en embarazo. La siguiente clase ya es hiperemesis gravídica. Y en la siguiente clase ya hacemos control prenatal. Para esto de control prenatal, nosotros tendremos que hablar básicamente de lo que es nuestra semiología obstétrica. Por ejemplo, dentro de las definiciones en lo que son la estática fetal, dentro de lo que se tiene que hacer ya las maniobras de Leopold, que supongo que ya están haciendo en práctica, sí, entonces es lo que ya tenemos que estar manejando, porque yo cuando hablé de control prenatal voy a hacer un repaso, vale decir, y voy a hablar de lo que es parte de la semiología obstétrica, en lo que es maniobras de Leopold, sí, y también de lo que es el manejo del el CLAP, sí, el carnet latinoamericano de perinatología, que es nuestro carnet de control prenatal. Entonces, si ustedes no están revisando, no están dedicándole tiempo al curso a leer, pues créame, van a dificultar. Entonces, es una recomendación, ya que están las clases que vienen, hasta nuestra última clase de lactancia materna, sí, que pues es nuestra clase para entrar a lo que es el primer aporte, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, miren, nos quedan como 5 temas a 6 temas a lo mucho. Miren lo que hemos avanzado, ¿sí? Es decir, que no se queden, por favor, ¿ya? Muy bien, preguntas. Muy bien, creo que todo claro. Voy a coordinar con Estrella. Parece que el día de mañana también voy a tener que pasar la clase virtual hasta la semana y de la semana todo normal. Vamos a organizar nuestras clases para seguir nuestras clases presenciales. Sí, esto a razón de que pues estamos programados en hospital, ¿ya? Mi compromiso es darle las clases así lo más digeribles para que ustedes puedan entender, porque yo sé que cerrando esta clase ustedes ya tienen varias dudas. Es como que les di, por ejemplo, hablamos de los cambios fisiológicos en el embarazo, por ejemplo, ¿qué es el primer ruido? ¿Qué es el tercer ruido? Entonces lo tienen que leer, ¿me entienden? Pero yo hablé del primer y tercer ruido, que son fisiológicos, pero ¿en qué consisten? Si es que hay una dextrorotación, o perdón, si es que hay un rechazo de la punta, del choque de punta cardíaco, en este caso, normalmente, ¿cuál es la posición? Segundo, si vemos de que hay un aumento en el filtrado glomerular, perfecto. Ya hemos hablado del volumen y demás, pero ¿qué más puede traer esto? ¿Por qué existen el edema de miembros inferiores y todo lo demás? ¿Me entienden? O sea, eso también tienen que leer, porque si no, o sea, ustedes entienden en parte todo lo que se da en clase, pero también tienen que profundizar. No se olviden. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Terminamos la clase por hoy. Doctor, disculpe, en la anterior clase se quedó en lo que es maniobras del Leopold y faltaba terminar eso, doctor. ¿No terminamos, Leopold? No, doctor, se quedó en esa diapositiva. Faltaban 3 diapositivas para terminar la clase. Muy bien. ¿Ven? Eso me gusta, de que
de que me digan, doctor, nos faltaba esto, no, ya doctor, vamos a dormir, no, muy bien, yo con mucho gusto, si por mí fuera nos quedamos amanecidos, a mí me gusta enseñar. Vamos, sigamos. Entonces, si nos hemos quedado en Leopold, asumo que es, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mm, 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 mm. A ver, a ver, a ver. Mm, mm. Acá nos quedamos, ya listo. Voy a proyectar, atentos. Muy bien. Nos habíamos quedado en el punto de gravedad de Weber. ¿Se acuerdan que el punto de gravedad de Weber? ¿Están viendo mis diapositivas? Sí, doctor. Muy bien. Dijimos que el punto de gravedad de Weber era el punto de conjunción de toda la pelvis materna, donde tenemos los huesos ilíacos, donde tenemos sacro. Ese es el punto de sostén. Que pues ese punto de sostén es el que va a alterar la posición en miembros inferiores, lo que habla en la exposición, es donde la paciente está forzada a realizar una abducción en ambas piernas, una apertura, por eso es que camina con las piernas un poquito abiertas, porque fisiológicamente sabemos que el fémur se dirige en sentido central, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa era la explicación del punto de equilibrio de Weber, no se olviden, ¿ya? O punto de gravedad. Maniobras de Leopold, ¿sí? Leopold tiene por finalidad en este caso, poder determinar la estática fetal a través de, en este caso, de unas maniobras que se realizan manualmente. ¿Sí? Dentro de ello tenemos las maniobras, la primera maniobra que se encarga de identificar el fondo uterino o el polo fetal. La finalidad de un Leopold es la siguiente, para terminar, o sea, para resumir, no para terminar. Es que yo voy a lograr determinar la situación del feto, la posición del feto y la presentación del feto. Si hacemos un repaso, tengo que recordar la definición de situación, que es la relación que existe entre el eje longitudinal fetal y el eje materno. Si el eje materno es en longitudinal y también el longitudinal, el eje fetal, ese es un feto en longitudinal. Si esta situación o el eje fetal es en transverso en relación al eje longitudinal materno, es un feto transverso. Si este eje es oblicuo, igualmente. Posición se define como la relación que existe entre el dorso fetal y los flancos maternos, ¿cierto? Muy bien, que puede ser izquierdo o derecho. Presentación se define como la relación que existe entre el polo fetal, sea cefálico, podálico, con el estrecho superior materno. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Actitud fetal se define como la relación que existe entre las partes del feto sobre sí, la actitud fetal o posición fetal, o actitud fetal, que te dice que está con las piernas flexionadas, manos flexionadas y mentón flexionado pegado al pecho. Listo. La primera maniobra, en este caso, primero que tenemos que indicar que para realizar las maniobras de Leopold, el examen físico de la paciente, siempre el examinador tiene que estar hacia la mano derecha del paciente, o vale decir, hacia el lado derecho del paciente. No quiero verlos hacia el lado izquierdo. Porque si alguien le dice, a ver, a propósito, su docente práctico examine a la paciente y el docente está hacia la mano derecha y tú al lado izquierdo, doctor, disculpe, voy a examinar al paciente. Y el doctor te dirá, ¿pero por qué? Porque, doctor, yo sé que la paciente se examina al lado diestro del paciente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, al lado diestro o al lado derecho es donde tienes que examinar a tu paciente. Aquí vemos al doctor realizando una altura uterina. Para realizar la medición de la altura uterina es importante esto, antes de entrar a Leopold.
Para medir la altura uterina, la paciente siempre debe estar en decúbito supino, o sea, echada. La condicionante para que la paciente sea evaluada siempre en decúbito supino con las piernas extendidas. Aquí no hay de que va a estar de costadito o con las piernas flexionadas, no, siempre en decúbito supino y con las piernas extendidas. Donde podemos ver aquí que el examinador pues tiene el borde superior del pubis y el fondo uterino. Para empezar, acá está mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar el borde superior del pubis y no voy a lograr tocar si es que tengo la ropa acá. Y al fondo uterino, listo. Entonces, lo correcto es tener a la paciente, vale decir, con el pantalón y ropa interior hacia la cadera, donde yo pueda descubrir y palpar con facilidad, en este caso, la sínfisis del pubis. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo correcto en el examen físico es identificar la sínfisis del pubis al tacto. Aquí está. Aquí ven al doctor que le bajó el pantalón hasta la cadera y logra palpar la sínfisis. Aquí está, miren. Borde superior de la sínfisis del pubis y hasta llegar con la mano abierta y como punto de referencia el dedo meñique para marcar el fondo uterino. Aquí está, hasta el fondo uterino hasta donde palpas. Una vez que identificas el fondo uterino usando tu cinta obstétrica, pues pondrás el punto 0 sobre el borde superior de la sínfisis púbica y el punto máximo, o vale decir la medida en longitud, entre el dedo índice y medio. Miren cómo está la mano del doctor. Entre el dedo índice y medio, llevando a la medida que va a ir paralelo al dedo meñique, ¿sí? Al meñique, que es tu punto de referencia en el fondo uterino. ¿Sí? Y con un dedo presionando, en este caso, sobre la sínfisis del pubis. Aquí también hay otra observación. En esta observación que voy a indicarles es la siguiente. Por ejemplo, acá, acá se ve como el examinador, en este caso, pues palpa el borde superior de la sínfisis del pubis, sí, pero no debería hacerlo con ropa, debería hacerlo con pantalón y la ropa interior hasta la cadera, para poder, en este caso, poder hacer un examen más exacto, ¿sí? ¿Sí? Y pues con la cinta obstétrica nosotros poder determinar la altura uterina. Acá hay un dato que quiero mostrarles, ¿sí? Como en este caso. Ya, esto es lo que quiero. Van a ver que algunos docentes prácticos van a darles la cinta obstétrica y pues la cinta obstétrica viene numerada, ¿no? Como había explicado a los del grupo práctico, la cinta obstétrica, ya, tiene una serie de números que pues en nuestra clase práctica quiero que me hagan recuerdo. Doctor, tengo una cinta obstétrica y quiero que me ayude o me enseñe a utilizarla adecuadamente. Y esa clase me voy a dedicar unos minutos para poder indicarles todo esto, porque no lo vamos a poder hacer por este medio, ¿ya? Pero, sin embargo, quiero mostrarles. Acá está. Listo, acá está una cinta obstétrica. Listo, voy a ponerla acá. Esta cinta obstétrica tiene un montón de números, doctor. Sí, pues en ese montón de números tienes tus parámetros que son, para empezar, entre el 29 y 35, tu altura uterina si se ubica entre 29 y 35 centímetros, te está hablando de alturas uterinas normales, donde podrías estar hablando de un embarazo a término. Doctor, atrás tiene unos números donde me dice que, digamos, 12 centímetros se asocia a una gestación promedio de 11 a 12 semanas, 15 centímetros se asocia a una gestación entre 15 a 17 semanas, una altura uterina de 22 que se asocia a 22 y 24 semanas, que pues te da una idea de que la altura uterina también se relaciona con la edad gestacional. La ganancia de peso fetal también tiene que ver, donde la cinta obstétrica te indica
en promedio cuánto de peso gana un feto, cuánto de peso gana un feto dependiendo de la edad gestacional, y también los movimientos fetales presentes en el producto a partir de la semana 26, cuántas veces se debe mover por hora. Todo eso está en esta cinta, ¿ya? Y eso es lo que van a hacer en las prácticas. Cuando vemos la medición de la altura uterina, pues hay docentes que doblan la cinta precisamente donde está el número 0. Pues lo normal es que no deberíamos doblarla. Deberíamos poner el excedente de la cinta sobre el pubis y poner el dedo sobre el número 0. Y pues con la mano, con mano contralateral, como pueden ver entre el dedo índice y medio, poner la cinta y el punto que marca el fondo uterino es el dedo meñique. Y el dedo meñique paralelo al número que estás viendo, esa es la altura uterina. Entonces, esto básicamente el no doblar la cinta porque hay pacientes que sobre todo son examinadas por médicos varones, se ven o se sienten agredidas el hecho de tocar el pubis y o vagina en una paciente y sobre todo si el examinador está sin guantes, porque generalmente la altura uterina la medimos sin guantes, pero si ustedes pueden ver aquí en la imagen, estamos cerca a vagina y la paciente se puede sentir agredida. Entonces, por esa razón que no se recomienda doblar la cinta. Se pone encima de la cinta y se pone el dedo sobre el 0. Listo. Eso es lo que quería dejar claro. Ahora, una vez que haces esto, ya estás identificando el fondo uterino. El fondo uterino. Y una vez que tú examinas el fondo uterino, lo vas a hacer de modo bimanual. ¿Sí? Bimanual. Entonces, cuando tú examinas el fondo uterino, y estando al lado diestro de la paciente, pues vas a hacer lo siguiente, las maniobras de Leopold. Tú estando al lado diestro de tu paciente, a ver un segundo. Muy bien. Tú estando al lado diestro de tu paciente, pues determinas el fondo uterino, pero de modo bimanual. En el modo bimanual, tú vas a poder determinar si este fondo es ancho o estrecho, y eso te va a permitir hacer lo siguiente. Identificas el fondo uterino, donde vas a ver el polo fetal. A medida que adiestras tu mano y hagas más veces, esta maniobra tú vas a distinguir entre poto y cabeza, en pocas palabras. Y vas a determinar la altura uterina si es confiable. O sea, si tú, Leopold, ¿verdad? Yo he medido hasta acá la altura uterina y sí, estoy consciente de que, pues sí, estoy haciendo bien, estoy midiendo bien la altura uterina. Y pues te permite ver el fondo y el polo fetal. Segunda maniobra de Leopold. Deslizando las manos por las partes laterales, vas a identificar el dorso fetal para poder determinar la posición fetal. Y si ustedes recuerdan, la posición es la relación entre el dorso fetal con los flancos maternos. Por eso es importante recordar esas definiciones. Entonces, en la segunda maniobra te va a permitir evaluar la posición. Es fácil. Discurre las manos por las partes laterales y un truco es que tú empieces a empujar al bebé de lado a lado. Si el dorso fetal está hacia el lado izquierdo, vas a sentir en toda la palma toda la espalda del bebé. Más al lado contralateral, si no es la espalda, vas a sentir un área de depresión que correspondería al área abdominal y o al espacio que estaría entre las piernas y rodillas del feto. ¿Sí? Eso es bimanual, o sea, peloteas al bebito suavemente. Y el lado donde sientes toda la espalda, estarías determinando el dorso fetal. Tercera maniobra. La tercera maniobra, en este caso, es la maniobra la tercera maniobra es que con la mano derecha, sigues estando al lado derecho de la paciente, pues te deslizas a poder palpar la cabeza fetal para determinar, en este caso hacia el estrecho superior, de las manos, índice y pulgar, y podrías determinar el polo fetal. Y se encarga de evaluar la presentación. Si está de cabeza o poto, que nuevamente esto vas a adiestrar y determinar el ancho a medida que evalúes más pacientes. Y donde vas a ver si existe el peloteo, ¿no? O sea, mueves es cabeza o no. Y la cuarta maniobra, es la tercera, es la presentación. La cuarta maniobra, ¿sí? Es la del grado de encajamiento. La del grado de encajamiento que te va a permitir
poner las dos manos en sentido caudal. Tú te pones hacia la cabeza de la paciente y tratas de hundir las manos hacia la pelvis, y si pues fácilmente puedes meter las manos hacia la pelvis suavemente y rechazar la cabeza, tú puedes evaluar el grado de encajamiento. Mas si tú al tratar los deditos suavemente hacia la cavidad pélvica y no lo logras y ves que hay resistencia, podrías determinar que la cabecita del bebé ya está encajado, no pelotea. Una aclaración es también que en la primera maniobra, si se asocia a una altura uterina promedio a una altura promedio de tu altura uterina, perdón, la altura uterina frente a tu fondo uterino identificado, también te da una idea de la posición fetal. ¿A qué les doy la idea? Si yo tengo un bebé en transverso, ¿la altura uterina va a ser la misma que un feto en longitudinal? Pregunto yo. ¿Va a ser la misma altura? No, porque acá la longitud es mayor y acá la longitud es menor. Entonces, tú haciendo un fondo uterino, determinando la altura uterina hacia la edad gestacional que hayas por última regla, no va a ser correlacionado, no ser correlativo. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien. Y pues por último tenemos las 4 maniobras conocidas. Primera maniobra, fondo uterino. Segunda maniobra, posición fetal o dorso. Tercera maniobra, presentación. Y la cuarta maniobra es el grado de encajamiento. Evaluando bien estas 4 maniobras, pues vas a poder realizar o identificar la estática fetal. Eso es lo bueno. ¿Y para qué rayos me sirve la estática fetal, doctor? Primero, para determinar en qué situación, posición y presentación está tu bebé. Y tú al lograr, en este caso, al lograr y saber que en qué dorso está o posición, pues vas a poder utilizar el Doppler o el Pinar para poner hacia la espalda del bebito y escuchar claramente los latidos del feto. Eso te va a permitir. Teniendo en cuenta los puntos de referencia. Ombligo, espina ilíaca anterior. Ombligo, espina ilíaca anterior, puedes ponerlo sobre sí mismo o a 3 dedos en la parte interna, donde vas a escuchar claramente los latidos del bebé. Si tú determinas bien un Leopold, no vas a pasar el roche de estar buscando los latidos del bebé, en este caso con tu Doppler. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, hay una pregunta típica que les dicen. Deme un segundito. A ver un ratito, no sé qué pasó acá. Se lo quedó. Quise abrir una carpeta y se ha abierto todo. No sé qué pasó acá. Dame un minuto. Hay una pregunta típica. Deme un momentito. Muy bien. Existe una quinta maniobra que se llama la maniobra mensuradora de Pinard. La quinta maniobra o maniobra mensuradora de Pinard se realiza realizando una presión. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. La quinta maniobra mensuradora es tú haciendo un tacto vía vaginal y con la otra mano realizando una presión sobre la espalda de la cabeza del bebé, ¿sí? Pues es una presión, o sea, por arriba y un tacto. Si ves que desciende la cabeza, ¿sí? Estás comprobando si este bebé pasa o das compatibilidad en la pelvis con la cabeza fetal. Esa es la quinta maniobra mensuradora o de Pinard. No se olviden. En los textos van a encontrar ahorita ustedes cuando busquen en Williams o demás, solo hay 4, sí, las conocidas. Pero si alguien les pregunta, ¿y cuál es la quinta maniobra? Ah, muy bien, la quinta maniobra o la maniobra mensuradora de Pinard consiste en hacer un examen bimanual donde con una mano voy a presionar la presentación fetal y con la otra voy a hacer un tacto vaginal para ver
en este caso, si la cabeza desciende o no, o encaja o no a nivel del estrecho superior. ¿Sí? No se olviden. Que varía de la maniobra de Hillis. La maniobra de Hillis es muy aparte, no la mencionan como la maniobra perdón, de Leopold, pero Hillis ya también que te dice, presiona el fondo uterino con fuerza y ves si todo el bebito baja a través del canal, o sea, si desciende con fuerza y tú ves también si, dices, sí pasa este bebé, porque simula una contracción y sí logro ver que desciende la cabeza, es muy aparte. Y la maniobra mensuradora, la presión es a este nivel, o sea, no es al fondo, sino como hacia la parte baja, como estarías presionando la cabeza, ¿sí? Como si estarías haciendo una tercera maniobra de Leopold, pero presionando la cabeza hacia abajo y con la otra mano haciendo un tacto vaginal, viendo también si la cabeza baja. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Ahora sí, ya no tengo deudas. ¿Está bien, Gabriela? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Cristian, venga luz. Venga y luz. Sí, doctor. Amaru. Muy bien. Ahora sí creo que terminamos. Y no quiero estar retrasado al tema. Estamos al día ahorita, pero quiero aprovechar lo que se pueda. O sea, si mientras ustedes pregunten, yo con gusto, ¿no? Esa es la idea. Y por favor, lean. ¿Ya? Muy bien, terminamos. Que tengan muy buena noche.